Vamos a abordar ahora el complemento del tutorial sobre criterios de aceptación que hemos presentado en forma teórica con una hoja de cálculo en el que podemos cuantificar todos los conceptos. Además, daremos algunas pinceladas complementarias de carácter teórico justo previo al uso de la hoja de cálculo en el conocimiento profundo de los criterios de aceptación. Para ello, el alumno tendrá que preparar un libro de Excel como este, con las hojas que figuran abajo con los mismos nombres para facilitar la conexión. Como se ve, la primera hoja la hemos llamado histo, abreviatura de histograma, FA, frecuencia absoluta. Histo, FR, como histograma, frecuencia relativa. Histo, DF, como histograma, densidades de frecuencia. Normal 1, donde veremos cómo se construye una hoja normal. Normal 2, donde vemos cómo se expresa gráficamente la curva normal. Normal 3, donde haremos determinadas operaciones una vez adquirido el conocimiento sobre la curva normal. Y luego criterio 1, donde veremos algunos aspectos de carácter teórico sobre los criterios de aceptación. Y por fin, criterio 2 y criterio 3, donde haremos una aplicación concreta a los criterios de aceptación de la instrucción española vigente. Bien, vamos pues con la primera hoja. Histograma, frecuencias absolutas. El alumno también habrá tenido que comprobar previamente que en el menú datos le tiene acceso a la utilidad análisis de datos que ya se vio en el tutorial sobre gráficos y fórmulas. Bien, esta herramienta de análisis de datos, como se puede ver, permite resolver histogramas, construir histogramas a partir de unos determinados datos de una forma muy rápida. Sin embargo, nosotros vamos a actuar en principio de manera manual para que el alumno vea cómo está construido un histograma. Usaremos de la simulación de Monte Carlo para generar valores que para mantener esa referencia se van a estar en el orden de magnitud de un hormigón convencional. Para eso necesitamos una celda para la media y una celda para la desviación estándar. Bueno, las pequeñas utilidades del manejo de la hoja las damos por sabidas y como siempre recomendamos cursar la asignatura optativa ofimática. Bueno, ponemos una media de 30 y una desviación estándar de 3. Centramos los valores que siempre se observan mejor. Y aquí vamos a generar los valores. Una vez generados los valores mediante el método de Monte Carlo, más adelante veremos eso con detalle, ahora no queremos entretenernos en eso. Hemos generado 25 valores, los hemos ordenado de menor a mayor. La ordenación de menor a mayor es fácil, simplemente menú datos y se da esta instrucción y los datos se ordenan de menor a mayor. Una vez ordenados de menor a mayor, vemos que la primera clase es 24 y la última 37. El número de intervalos, como son 25 valores, siguiendo la pauta, es la raíz cuadrada 5 más 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
El primer intervalo tiene como clase 24, el segundo tiene 26,6, que es resultado de sumar a 24 2,6. ¿Qué es 2,6? Pues justamente el resultado de dividir la diferencia entre el menor y el mayor valor, que es el rango. Lo vamos a hacer aquí. El mayor valor menos el menor, dividido por los 5 intervalos que hay entre ellos. En efecto, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, pero entre el 24 y el 35 hay 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, 2,6 es el ancho del intervalo. De esta manera podemos fijar las clases de cada uno de los intervalos: 24 más 2,6, 26,6, más 2,6, 29,2, etc. Y ahora se trata de encajar cuántos valores hay en cada intervalo. Bien, en el intervalo de 24 hacia la izquierda solo hay 1. ¿Veis? 1. Entre 24 y 26,6 hay, no contando ya el 24, obviamente, porque ha sido consumido, hay 1, 2, 3 y 4, que son justamente los que hay aquí. Entre 26,6 y 29,2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El 30 estaría allá afuera, justamente los que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, igual hemos procedido para los demás. Y ahora vamos a ver cómo lo haría Excel. Análisis de datos, histograma. Aquí situamos los datos que queremos que nos utilice. Aquí hemos fijado el rango donde queremos que nos dé los resultados. Aquí marcamos para que cree el gráfico y le damos a aceptar. Y ahora comparamos el gráfico resultante con el que nosotros habíamos obtenido. Como se ve, es exactamente el mismo. 1, 4, 7, 4, 6 y 3. ¿De acuerdo? 7, 6. Y aquí estaría la tabla con los valores. Bien, hemos hecho un histograma de frecuencias absolutas. ¿Por qué? Porque nos hemos limitado a contar cuántos valores hay en cada intervalo. Vamos ahora a un tipo de histograma más potente. Para eso vamos a copiar la media y la desviación, porque ahora la vamos a usar de una manera copiosa. Copiamos, nos pasamos a nuestra hoja de frecuencias relativas y pegamos. Y ahora aquí, al generar valores ya no vamos a hacer unos pocos valores, sino, puesto que tenemos la herramienta de Excel con toda su potencia, vamos a generar todos los que consideremos oportunos. Bien, generación utilizando el método de Monte Carlo. Como es una distribución normal, pues la media la fijamos con los dólares, Fn, F4 en el caso de este ordenador, más la desviación, Fn, F4 por, y ahora la función vamos a buscarla en usada recientemente porque la tendremos por aquí. Efectivamente está aquí. Aceptar. Aleatorio, paréntesis, paréntesis. Falta una E aquí. Aleatorio, paréntesis, paréntesis. Y ya hemos generado nuestro primer valor. Ahora ya vamos a reproducirlo, pero como queremos un número alto de valores, quizá 500, vamos a dividir la pantalla como ya sabemos. Vista, dividir. Quitamos la división vertical porque no la necesitamos, resituamos la horizontal. Y ahora en la parte inferior, en el espejo de la parte superior, vamos a irnos aproximadamente a la celda C506.
5 para generar 500 valores. Le damos a intro y ya estamos en la 505. Como queremos poner 500, pues 501 nos dará 500 valores. Copiamos la fórmula, copiar. Ahora Shift y buscamos la 501. Ya tenemos seleccionada toda la columna. Botón derecho, pegar. Y ya tenemos 500 valores. Vamos al menú inicio y le quitamos decimales. Vamos a dejar un único decimal para mayor claridad. Y lo centramos. Ya tenemos nuestros 500 valores. Histograma de frecuencias absolutas, pues ya sabemos hacerlo. Datos, análisis de datos, histograma, aceptar, le fijamos el rango que va desde la celda C2 a la C501. El rango de salida que le hemos marcado está lejos, vamos a marcarle un nuevo rango de salida cerca de nuestros datos. Marcarle un rango de salida aquí. Aceptamos, le decimos que cree el gráfico y le damos a aceptar y vamos a ver el resultado. Bien, aquí tenemos nuestro histograma. Vamos a bajar un poquito el cálculo de la hoja Excel. Ha debido generar un número de intervalos igual a la raíz de 500 más 1. Vamos a estarnos quietos con el gráfico. Bien. Bueno, le damos un poco de esbeltez al histograma. Aquí tenemos nuestro precioso histograma de frecuencias absolutas. Y nosotros queremos determinar las frecuencias relativas. Bien, pues ponemos aquí F relativas. F relativas. Muy bien. Se recordará del anterior tutorial que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta partido por el número total de valores. ¿Cuál es nuestro número total de valores? Pues nosotros sabemos que son 500, pero vamos a comprobarlo. Ponemos aquí, vamos al menú inicio y utilizamos la autosuma para que nos sume toda esta columna y efectivamente son 500 valores. 500 valores. Bien, pues como la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que la tenemos aquí calculada por Excel, partido por el total de valores, pues la determinamos. Obviamente, como la frecuencia, vamos a centrar los valores que siempre quedan más claros. Eso. Bien, pues como el numerador es 0, pues el resultado es 0. Y ahora, a ver, ¿qué hemos hecho mal? Hemos hecho mal que F25, que es el número total de valores, no le hemos puesto los dólares. Y como no le hemos puesto los dólares, pues no ha quedado el valor fijado. No ha quedado el valor fijado y por eso aquí ha dividido por F26, F27, etc. Ya hemos hecho la corrección. Sirva como ejemplo esto de la mucha información que hay en un error. Cuando uno comete un error debe revisar sus causas porque estará haciendo un aprendizaje extraordinariamente fecundo. Bien, ya tenemos las frecuencias relativas aquí. Como las frecuencias relativas son resultado de haber dividido la frecuencia absoluta por el total de valores, a nadie se le escapará que la suma de frecuencias relativas debe ser 1. Véase la fórmula del anterior tutorial, comprobémoslo. Vamos, y efectivamente es 1. De modo que ya tenemos nuestro cálculo de frecuencias relativas. Sin embargo, el histograma que tenemos aquí no es de frecuencias relativas, es de frecuencias absolutas.
Se puede observar aquí en las ordenadas. Luego deberemos hacer un gráfico de frecuencia relativa. Vamos a ver si somos capaces. Para obtener nuestro gráfico de frecuencia relativa ya no podemos usar la herramienta histograma porque lo que tenemos aquí son los intervalos, no el total de 500 valores. No tenemos una herramienta para determinar la frecuencia relativa, lo vamos a hacer por nuestra cuenta, puesto que tenemos aquí las frecuencias relativas y aquí tenemos las clases. O sea que podemos eliminar la columna de frecuencias absolutas, pero antes vamos a fijar los valores de la frecuencia relativa con, como ya vimos, pegado especial valores. Ahora ya no dependen del cálculo, sino que las hemos fijado. Como se ve, ya no dependen de una fórmula. De modo que podemos copiar perfectamente esto, cortamos y pegamos aquí ya sin ningún problema. Y al mismo tiempo ya no tenemos ningún inconveniente en eliminar esta columna y aquí tenemos nuestras frecuencias relativas. Eliminamos esta suma que ya no la necesitamos. Bien, y ahora vamos a hacer un gráfico de frecuencia, perdón, insertar gráfico de columnas con nuestros valores de clase y frecuencia relativa. ¿Qué hemos obtenido? Un gráfico en el que en abscisas tenemos la clase, exactamente lo mismo que en el anterior gráfico, pero en ordenadas tenemos las frecuencias relativas, no las frecuencias absolutas como antes hemos visto. Sin embargo, el perfil del histograma es idéntico al anterior. ¿Por qué es idéntico? Porque lo único que hemos hecho es cambiarlo de escala. En el anterior gráfico, el de frecuencias absolutas, las alturas son el número de valores que están dentro del intervalo, frecuencias absolutas. Ahora que tenemos frecuencias relativas, pero ¿qué son las frecuencias relativas? Pues el mismo segmento dividido por n, el número total de valores, 500 en este caso. Entonces, si cada segmento lo dividimos por 500, lo que hemos hecho es tener el mismo perfil reducido por un factor de escala de 500. Procedemos ahora a la determinación por su interés, como vimos en el anterior tutorial, de del histograma de densidades. Para ello vamos a aprovechar que ya hemos calculado el histograma de frecuencias absolutas y relativas, lo copiamos y lo trasladamos a nuestra hoja. Pegar. Bien, y aquí la tenemos. De modo que ahora solo tenemos que añadir aquí densidades. ¿Y qué eran las densidades en el anterior tutorial? ¿Cómo las definíamos? Las densidades, pues como la frecuencia relativa dividida por el ancho del intervalo. Luego necesitamos fijar el ancho del intervalo. Vamos a hacerlo aquí. Ancho de intervalo. Y como vimos cuando construimos manualmente el histograma, el ancho del intervalo era la diferencia entre dos clases. De manera que una cualquiera de ellas menos la anterior nos proporciona el ancho del intervalo. ¿Y a qué era igual la densidad? Pues la densidad era igual a la frecuencia relativa partido por el ancho del intervalo, que como lo necesitamos utilizar en toda la columna, vamos a fijarlo. Ya lo tenemos fijado. Y ahora ya nos limitamos a copiar hasta abajo. Y centramos. Y ya tenemos nuestras densidades, que se recordará que era la
frecuencia relativa por unidad de ancho de intervalo, que es el nombre de densidad le resulta muy apropiado, densidad de datos en un determinado intervalo. Si se recuerda, la fórmula de la densidad es densidad igual a frecuencia relativa partido por ancho del intervalo. Por otra parte, frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta partido por el número total de valores. Por tanto, la frecuencia relativa será igual a la frecuencia absoluta del intervalo número 1 partido por n, más la frecuencia absoluta del intervalo 2 partido por n, más la frecuencia del intervalo n partido por n. Lo cual quiere decir que la frecuencia absoluta es igual a 1 partido por n de f1 más f2 más fn. Por tanto, la frecuencia relativa es igual a n partido por n igual a 1, como ya hemos establecido antes, porque f1 más f2 más fn es justamente n. En consecuencia, ¿cuánto valdrá el sumatorio de todas las densidades? Pues partiendo de aquí será igual a el sumatorio de las frecuencias relativas partido por el ancho del intervalo. ¿Y eso a qué es igual? Pues a 1 partido por el ancho del intervalo. Vamos a comprobarlo sobre nuestra hoja de cálculo. Aquí tenemos nuestra columna de densidades y procedamos a su suma. ¿Cuánto da? 1, 19 y pico. Vamos a determinar nosotros cuánto vale 1 partido por el ancho del intervalo. Lo vamos a poner al lado para que podamos hacer la comprobación. 1 partido por el ancho del intervalo da exactamente lo mismo como se ha podido comprobar. Bien, y ahora no queremos dejar las densidades sin construir su histograma gráficamente. Para ello lo que hacemos es poner juntas las clases y las densidades. Eliminamos la columna A y marcamos nuestras dos series. Marcamos nuestras dos series, insertar gráfico de columnas y aquí tenemos nuestro gráfico de densidades. ¿En qué se diferencia del de frecuencia relativa y frecuencia absoluta? Pues en el perfil no, porque una vez más lo que hemos hecho ahora es cambiar la escala de la altura de los histos dividiendo por el ancho del intervalo. De manera que respecto de la forma que tenía el gráfico de frecuencia absoluta, hemos hecho dos divisiones, primero por n y luego por el ancho del intervalo. Y aquí tenemos en abscisas las densidades. Bien, interés de este gráfico de densidades es notable, se recordará que el área de cada uno de estos histos es la frecuencia relativa, como ya comprobamos allí. Por tanto, este es ya un gráfico útil porque podemos hablar de proporciones de presencia de un
de un determinado grupo de valores de un fenómeno que a nosotros nos interese como suma de las áreas de los distintos istos, es decir, suma de las frecuencias relativas. Sumar las frecuencias relativas en este rango querría decir que en la proporción que se presentan los datos, vamos a poner aquí la suma, si nosotros sumamos esta frecuencia relativa, querríamos decir que la proporción de datos a la izquierda de este intervalo, de esta clase, 23,42, es del 1,2%, 0,012. Igual pasaría si estuviéramos interesados en conocer la proporción de valores por encima de el valor 33,5. Pues bastaría con sumar estos valores. Vamos a hacerlo bien. Aquí sumar. Y la suma que nos da 19,6% es la proporción de valores que estarían por encima de ese valor de 33,5. Que es la suma de las áreas de los istos correspondientes. Bien, es el momento que mencionamos en el anterior tutorial de dar el salto mental del histograma de densidades a la curva normal, cosa que se produce mediante la generación de un histograma con un número muy alto de valores para que lo que ahora son histos separados por el intervalo de clase sean tan abundantes que nos sugiera la existencia de un área. Para eso podemos sencillamente hacer la misma operación, pero ya no con 500 valores, sino pongamos con 10.000. Bueno, pues como ya sabemos hacerlo, lo vamos a hacer muy rápido. Eliminamos todo esto y sin cabezas, sin encabezado, procedemos. 33 como media y desviación estándar y empezamos ya aquí la generación de valores. Ponemos nuestra fórmula, la media fijada con dólares más la desviación fijada con dólares por la función desviación estándar inversa de aleatorio, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Ahora llevamos a cabo la operación de dividir la pantalla. Quitamos la división vertical, nos quedamos con la horizontal. Buscamos aquí la celda C10.000. Vamos a hacer un alarde y vamos a poner 40.000. Aunque no creo que la diferencia visual sea muy diferente. Aquí tenemos la celda 40.000. Copiamos. Flecha arriba. Pegamos. Y ya tenemos nuestros 40.000 valores. Vamos a inicio. Quitamos decimales. Dejamos 1 por claridad, como hemos dicho. Ya lo tenemos centrado. Y ahora ya podemos hacer el histograma. No tenemos que preocuparnos ni de ordenar ni de ningún otro problema porque vamos directamente a lo que nos interesa, que es ver el gráfico del histograma de 40.000 valores. Análisis de datos, histograma, aceptar. El rango de valores va desde la celda 1 a la celda
40.000. El rango de salida nos puede servir el mismo y crear el gráfico. De modo que le damos a aceptar y la máquina se pone a calcular por nosotros nada menos que 40.000 valores. Aquí se puede ver la enorme potencia que nos proporcionan los ordenadores personales hoy en día. Bueno, y aquí tenemos nuestro gráfico. Entonces bajamos, vamos a mover nuestra división, incluso vamos a quitarla porque ya no tiene interés, vista, dividir, ya está. Y aquí tenemos nuestro histograma que si le damos un cambio de escala, vemos cómo ya estamos eh, cerca de lo que sería un área. Es decir, la suma de las áreas de todos estos palitos es el área bajo esta forma de campana, que evidentemente fue lo que le sugirió a De Moivre primero y a Gauss después la, la curva normal, es decir, la función de densidad. ¿Por qué la función de densidad? Porque evidentemente ellos estaban pensando muy razonablemente en el histograma de densidades. ¿Y por qué el de densidades? Pues porque las áreas de los histos y después bajo la curva normal era en el histograma proporciones y en la curva normal probabilidades, que ya quedamos en que la diferencia estribaba en que las proporciones no dejaban de ser de los datos objeto de medida, mientras que las probabilidades ya tenían una mayor autoridad, puesto que nos permitían hacer pronósticos, practicar lo que se llama estadística inductiva.